cuál es la verdad. Bien, pues nos quedamos en la última clase en Pedro, que se sentó delante de un auditorio que estaba listo para oír lo que fuera. Y Pedro comenzó a dar ese discurso. Un discurso que, como dije, fue interrumpido. Comenzó a darlo, apenas había comenzado. Claro, ya el discurso ya había avanzado y tenía una gran parte de los elementos de la predicación apostólica. ¿Se acuerdan que yo dije cuáles eran los elementos que tenía que haber un discurso de la predicación apostólica? Primero tiene que ser que el anuncio tiene que ser un anuncio de cumplimiento, de que algo se había cumplido. De esto todos los profetas dan testimonio de que se ha cumplido. Después, segundo, un relato del ministerio, la muerte y la resurrección de Cristo. Aquí, en el discurso de Pedro, habló mucho de este 10:38 que dice cómo Jesús pasó por el mundo haciendo el bien, una cristología ascendente de lo que Jesús fue haciendo, lo que fue su ministerio, curando a los enfermos y liberando a los que estaban oprimidos, todo su ministerio, después la muerte y la resurrección. Después también, el tercer elemento era citas del Antiguo Testamento. Aquí no hubo citas del Antiguo Testamento. ¿Por qué creen que no debió haber citas del Antiguo Testamento? Porque el auditorio era un auditorio de gentiles. No conocen la Biblia, no conocen las Escrituras. Si comienza a explicar cosas del Antiguo Testamento, va a tener que explicar el Antiguo Testamento completo. Y eso es una idea muy clara para cuando usted va a predicar, para que cuando nosotros vamos a anunciar la buena nueva, nosotros no podemos ir a una persona que no sabe nada de la Biblia, no podemos salirle con Abraham, que con Moisés, que qué decía. Tenemos que comenzar con la persona de Cristo. Porque si vamos a predicar sobre un cumplimiento, nosotros no tendríamos que explicar primero la promesa para entonces explicar el cumplimiento. ¿Me explico? Y por esto aquí, el cumplimiento, digo, el Antiguo Testamento está de sustrato. Vean, por ejemplo, en el versículo 39, como dice, a quien lo llegaron a matar colgándole de un madero. Aquí Pedro, si hubiese estado con judíos, ¿qué habría dicho? Con la maldición del maldito el que cuelga de un madero, pero ahí no lo va a decir, porque maldito que cuelga de un madero es una expresión del Antiguo Testamento que en Cristo se da cumplimiento, pero habría que explicar primero la promesa, habría que explicar al profeta, y estos gentiles no tienen, son analfabetos con respecto a lo que es el Antiguo Testamento. No hay por qué decir que eso estaba en el Antiguo Testamento. Como también otro elemento interesante es versículo 40, a este Dios le resucitó al tercer día. También podía haber dicho, como dicen las escrituras, pero ¿qué escrituras? Volver a explicar que en Oseas 6:2 iba a haber un cumplimiento que al tercer día resucitó. Usted no tiene que dar explicaciones de más cuando está anunciando, cuando está compartiendo, cuando está dando un testimonio, cuando está dando un discurso, cuando está predicando a Cristo. No tiene por qué complicarle la vida al auditorio. Tiene que ayudar al auditorio. Y aquí el auditorio está siendo ayudado. Está siendo ayudado cuando no hacen falta citas del Antiguo Testamento porque no las conocen, no las dicen. Entonces por esto no aparece este tercer elemento. Y después el cuarto, el llamado al arrepentimiento, que fue lo que estaba diciendo Pedro cuando en el versículo 43 dice que anunciaría el perdón de los pecados y la conversión. Todo el que cree en él alcanza por su nombre el perdón de los pecados. Se acabó. De repente, versículo 44, el discurso se acabó. No porque Pedro no tuvo nada más que decir, sino porque de repente vino el Espíritu Santo y vino a actuar en medio del discurso. Durante las palabras de Pedro, llegó el Espíritu Santo en el auditorio y se derramó sobre todos los que estaban escuchando la palabra de Pedro. Fíjense cómo dice aquí. Versículo 44. Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. Él no había terminado el discurso. Se produjo una especie como de Pentecostés gentil. O sea que así como hubo un Pentecostés en Jerusalén, entre los 12 y todo el grupo que estaba orando,
cayó el Espíritu Santo. Ahora, mientras estaba la palabra de Pedro en acción, cayó el Espíritu Santo sobre los gentiles y se derramó, cayó sobre ellos. Y aquí hay una semejanza con Pentecostés, aunque también puede haber algunas diferencias. La diferencia, así como primero en Jerusalén reciben el Espíritu Santo y después ellos se exhortan a bautizarse y a recibir el Espíritu Santo. Aquí no, aquí el Espíritu Santo llegó como si no hubiera pedido permiso, no pidió permiso, cayó al improviso y me imagino que Pedro habrá visto lo mismo que vio él ese día de Pentecostés, algo muy parecido. Algo muy parecido pasó allí. ¿Y qué querrá decir esto? Hay un cambio en el orden, porque el orden era siempre bautismo, ¿verdad? Después imposición de manos y venida del Espíritu Santo. Pero aquí de repente llegó primero en Cesarea, de repente sí, en Cesarea, acaba ocurrido lo contrario. Aquí acaba de ocurrir que el Espíritu Santo se derramó primero. El orden, este fenómeno que acaba de ocurrir es que Dios actúa como quiere, pero aquí, esto que está ocurriendo aquí es para romper prejuicios. Pedro está predicándole a ellos y está predicando muy bonito, pero está lleno de prejuicios y no tenía la intención de bautizar. No lo iba a bautizar. Dice, seguro. Vamos a leer dónde dice esto. Miren lo que dice aquí en el versículo 47. ¿Acaso puede alguno negar el agua del bautismo a esos que han recibido el Espíritu Santo? Ah, pero se lo iba a negar Pedro. Ella estaba listo para negarlo, es decir, no puede, usted es un gentil, no puede. Y de repente el Espíritu Santo dice, sí puede. Ajá, le dañó el numerito. Él estaba listo para negar el bautismo porque eran profanos, no eran circuncidados, porque en la mentalidad judía el circuncidado es el que puede tener la plenitud de la comunión con el Dios de Israel y a ese se le va a derramar el Espíritu Santo, pero no a los impuros, no a los incircuncisos. Y mientras estaba predicando Pedro, lleno de prejuicios y listo para dar la notificación de imposibilidad de bautismo, el Espíritu Santo rompe esos prejuicios, salta la barrera y se derrama sobre todo ese auditorio, porque Dios actúa como quiere, cuando quiere. Versículo 45. Y los fieles incircuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos. O sea, los que subieron de Jope, circuncisos. O sea, ellos eran de la circuncisión, también se quedaron atónitos. Ellos también hicieron, ¿qué? O sea, toda la vida de circuncisos, creyendo que éramos solo nosotros, se quedaron sin palabra, atónitos, al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces, caramba. Entonces rompe el hielo de los prejuicios y los discípulos de Job también, Jope, ahora que no creían que se podía derramar sobre los gentiles, el Espíritu Santo lo estaban viendo ante sus propios ojos. Racismo, desprecio, sensación de superioridad. Yo soy circuncidado, soy superior a ellos. Yo les puedo predicar la palabra, pero no puedo bautizar, no se puede. No puedo comer con ellos, no puedo visitar su casa. Se le puede predicar. Ya, de hecho, Felipe le va a predicar al eunuco. O sea, no es un problema que Pedro vaya a predicarle a Cornelio. Es un problema que se quede en su casa. Es un problema que coma sus alimentos. Y mucho menos todavía que pretenda bautizarlo como haciéndolo hermano suyo cuando él es impuro. ¿Se imaginan? O sea, qué extraño. Claro, ahora es muy fácil decir esto en el siglo XXI. Y miren que no estamos poco cargados de prejuicios todavía y de racismo nosotros. No es que no tengamos racismo, dígamelo ver. Pero aún así, en cuanto a la fe, en cuanto a que alguien pueda recibir el Espíritu Santo o no, por causa de su raza o por causa de su condición, eso ya es mucho más difícil. Pero claro, en este caso ellos están abriendo pasos, son los que están rompiendo hielo, son los que están iniciándose. A lo mejor a nosotros nos habría pasado eso y quién sabe si mucho más. Versículo 47. ¿Acaso puede alguno negar
el agua, entonces Pedro dijo, ¿acaso puede alguno negar el agua del bautismo a esos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Y entonces le pidieron a Pedro que se quedase unos días. Entonces, ¿qué pasa? Que ante el discurso de Pentecostés hubiera arrepentimiento, fe, bautismo, perdón y recepción del Espíritu Santo. Aquí la recepción viene primero. Y como he dicho antes, si Pedro no hubiese estado frente a un fait accompli, un hecho consumado, a lo mejor habría puesto peros, pero ahora no podía hacerlo porque el Espíritu Santo dijo que sí. El Espíritu Santo no le pidió permiso a Pedro. El Espíritu Santo no esperó el gesto apostólico, porque el gesto apostólico no iba a ocurrir. Y como no iba a ocurrir, el Espíritu Santo decidió hacerlo. Y entonces Pedro estaba ante un hecho consumado y tuvo que arrancar a bautizar. Y esto fue como quien dice que el Espíritu lo obligó. Y entonces entendió que, dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para poner obstáculos a Dios? Eso es lo que va a decir. Él va a decir cuando vuelva a Jerusalén, y yo no puedo ponerle obstáculos al Señor. Él está entendiendo que si la obra de Dios acaba de ocurrir derramándose el Espíritu Santo, y esa es la obra de Dios, si yo quiero impedir esto, estoy contra. Estoy pretendiendo poner obstáculos ante la obra de Dios. Como también, ¿se acuerdan el eunuco cuando llegó al río, que estaba Felipe predicándole? Le dijo, ¿quién puede alguno prohibirme el bautismo? Pareciera como si Felipe, aunque fuera un diácono a que ayudaba a los helenistas, parece por la pregunta que le hace el eunuco, que ya estaba diciendo, sí, pero todo está muy bonito y Jesucristo, pero a ti te prohíbo el bautismo. Y él se adelantó y dijo, ¿puede alguien prohibirme? Y ahí hubo algo. Parece que hubo también esa especie como de reticencia a pensar que el Espíritu Santo pudiese derramarse sobre alguno que no fuese circuncidado. Pedro aceptó y ordenó el bautismo para todos. No circuncisión, no imposición de manos, no se ve nada, pero Pedro ahora, al haber ordenado esto y al haber hecho esta visita, se va a quedar varios días allí y va a tener problemas cuando vuelva a Jerusalén. Porque eso pasa. Cuando usted está haciendo el bien, mientras se está haciendo el bien, hay quien se encarga muchas veces de calentarlo y decirle, mira, eso pasa. Eso pasa en todo el Evangelio. ¿Se acuerdan cuando en un momento determinado estaba Juan Bautista en el ministerio y se le acercaron unos para cuquear a Juan Bautista y le dijeron, mira, ese está trayendo más gente que tú para cuquearlo? Eso pasa tanto en la iglesia, fuera de la iglesia, en la realidad humana. No es un hecho de fe, es un hecho de humanidad. Y entonces también aquí va a pasar. Pedro se va a quedar un tiempo allá y entonces en ese momento ya las noticias van a llegar definitivamente a Jerusalén. Vamos a ver. Aquí viene otra parte donde Pedro va a tener que justificar su conducta. Pedro después se va a quedar un tiempo, no sabemos cuánto, es irrelevante pensar cuánto tiempo se quedó, debió venir predicando, pero llegó a Jerusalén. Y ahora vamos a ver lo que pasa, cómo sigue la novela aquí. Dice el versículo 1, los apóstoles y los hermanos que había por Judea oyeron que también los gentiles habían aceptado la palabra de Dios. Oh, los apóstoles y los hermanos. ¿Quién habrá mandado esto? ¿Quién habrá dicho esto? Los de la circuncisión. ¿Y quiénes pudieron decirlo? Vamos a hacer nosotros, ¿quiénes pudieron salir a decirlo? Los que fueron con Pedro, desde Jope, seguramente. Se volvieron a Jope y de ahí si vayan para allá, tírenle que Pedro se metió en la casa de uno allí a comer, ya fraternizó con ellos. Y ya cuando Pedro está de camino, ya le tienen el expediente armado, Pedro. Ya Pedro tiene el expediente armado en Jerusalén. Y entonces aquí se va a hacer algo, va a ocurrir algo interesante. Porque si bien es cierto que Esteban se ganó la hostilidad de los habitantes de Jerusalén, mientras los apóstoles gozaban de simpatía, ya Pedro acaba de calentarse con Jerusalén. Ya él, porque la rabia que tenían con Esteban era que Esteban atendía a los helenistas, atendía a los incircuncisos.
y atendía a las viudas de los griegos. Y estaba demasiado mezclado y su mensaje era demasiado abierto y por eso fue liquidado. Y así también fue Jesús. Jesús se escandalizó precisamente por eso, porque decía, este come con publicanos y pecadores, este se está contaminando. O sea, Jesús, para ellos, para la mentalidad del fariseo, Jesús cuando se sienta a comer con ellos, come comida impura y se está haciendo impuro. Esa es la mentalidad, esa es la idea que tienen ellos. Y ahora Pedro también. Pedro está en la lista negra. Pedro ahora acaba de entrar en la lista negra de ese come con pecadores, ese come con incircuncisos. Y comenzó el conflicto. En breve, regresamos con ¿Cuál es la verdad? Y entonces entró en la casa, se quedó unos días, óigame, ¿cuántos días? No sabemos, pero todos esos días se llenó de impureza. Llegó completamente impuro. Y ahí es donde venía el problema. Entonces aquí dice el versículo 2, así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión se lo reprocharon, diciéndole, has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los partidarios de circuncidarte y de seguir la ley al pie de la letra. Y esos circuncisos son los mismos, son del mismo partidito de los que fueron con Pedro a Jope, que seguramente esos fueron los que chivatearon, los que bajaron, los que tiraron el lleva y trae, lo llevaron hacia Jerusalén el chisme para que le cayera el lío, porque sabía muy bien que si decía eso, va a tener problemas con su propia iglesia. De hecho, Pedro va a tener grandes conflictos tratando de manejarse con los dos. Y de esa va a ser la única discusión que al menos conozcamos que va a tener con Pablo, con respecto al trato con los circuncisos y con los incircuncisos, a lo cual Pablo va a estar completamente abierto. Y Pedro es el que va a tener que manejar la política de cuando está con uno va a tener que ser así, y cuando está con otro va a tener que ser así, y va a tener dificultades. Pobre Pedro. Es muy fácil. Cuando es Pablo, usted puede hasta reprochar a Pedro, pero cuando usted tiene que ser la cabeza de la iglesia y no tiene al maestro al lado, ¿qué hacemos? Le tuvo que ir aprendiendo a tropezones y aprender a descubrir cuáles son las conductas evangélicas adecuadas. Lo censuraron, estaba rompiendo reglas. Tú has entrado en casa de circuncisos y has comido con ellos. ¿Y qué? ¿Y qué? Pero no, eso era grave. O sea, definitivamente en el pueblo judío hay un desprecio enorme contra los gentiles y no están de acuerdo con el intercambio social. De hecho, vamos a ver la discusión que va a tener Pablo con Pedro, y eso va a ser narrado en la carta a los Gálatas. En la carta a los Gálatas, acuérdense que es la carta de la libertad. Pablo va a discutir con los Gálatas de que no hay que circuncidarse una vez que se comienza por el Espíritu. No hace falta entrar en la esclavitud de la ley. Pablo, que la conoce bien, Pablo viene de la ley, de conocerla mucho más que Pedro y cualquiera de los demás. Es el mejor conocedor de la ley y sabe lo inútil que es. Y habiendo conocido la gracia de Cristo, no la va a cambiar. Pero va a haber momentos en donde va a tener que tener encontronazo con Pedro. Dice en el capítulo 2 de Gálatas, versículo 11, así. Mas cuando vino Cefas a Antioquía, me enfrenté con él cara a cara, porque era digno de reprensión. Pues antes que llegaran algunos del grupo de Santiago, ¿ah? Partidarios de la circuncisión, comía en compañía de los gentiles, pero una vez que aquellos llegaron, se le vio recatarse y separarse por temor de los circuncisos. Y los demás judíos le imitaron en su simulación hasta el punto de que el mismo Bernabé se vio arrastrado por la simulación de ellos. Cuando llegaron los que, no, entonces vamos a estar, yo no tengo nada que ver con los circuncisos, ser abierto en un momento y ser cuadriculado en otro no conviene. Y Pablo aquí es, o usted está así o usted es así, no puede estar así. Y Pablo reprocha a Pedro con razón, dice, digno de reprensión. Digo, no era una cosa grave, pero estaba jugando con una actitud que no estaba siendo pastor adecuadamente. Entonces,
Vamos a ver aquí. Ellos interpelan a Pedro, centrado en casa de incircuncisos, ya ha comido con ellos. Y Pedro no va a tener ningún problema en defenderse. Pedro va a comenzar la defensa. Pedro no tiene que defenderse por predicar el evangelio, vuelvo y digo. Esa no es la acusación es comer, es admitir, hermanos, que no son hermanos. Y eso sería un escándalo. Sería muy bueno para la iglesia actual comenzar a preguntarse si nosotros no consideramos hermanos algunos dentro de nuestra propia iglesia. Porque eso puede pasar. En nuestra propia iglesia poder hacer acepción de personas. Como cristianos, estos no cristianos, con estos me junto, con estos no me junto. Es capacidad de entender la fraternidad cristiana en toda la comunidad. Y no hacer guetos, no hacer grupitos, no hacer muros. Aprender a entender lo que es la comunidad en cuanto a iglesia, comunión de cristianos. Pedro va a defenderse. Versículo 4. Pedro entonces se puso a explicarles punto por punto, diciendo, y va a comenzar relatando primero la visión. Estaba yo en oración en la ciudad de Jope y en éxtasis y vi una visión, una cosa así como un lienzo atado por las 4 puntas, que bajaba del cielo y llegó hasta mí. Lo miré atentamente y vi en él los cuadrúpedos de la tierra, las bestias, los reptiles y las aves del cielo. Oí también una voz que me decía, Pedro, levántate, sacrifica y come. Y respondí, de ninguna manera, Señor, pues jamás entró en mi boca nada profano ni impuro. Me dijo por segunda vez la voz venida del cielo, lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Eso se repitió hasta 3 veces y al fin fue retirado todo de nuevo al cielo. Este fue el mismo relato, más abreviado, pero tiene diferencias. Hay algunas diferencias, así como en el juego de las 7, en el juego de las diferencias. Así también podemos decir qué diferencia hay entre este discurso y el otro. Este discurso y la narración que hace Lucas. Primero, la visión en 10:11 es muy decolorida. No tiene intensidad. O sea, parece como una descripción. Y vio los cielos abiertos y bajaba a la tierra una cosa como un gran lienzo atado por 4 puntas. Dentro de él había toda suerte de cuadrúpedos. O sea, es una descripción sin sabor, sin intensidad. Yo quiero que la lean ahora cuánto miró intensamente, fijamente, cuánta intensidad le va a meter Pedro cuando va a hablarlo él aquí. Dice aquí, estaba yo en oración, en éxtasis, y vi una visión, una cosa así como un lienzo atado por las 4 puntas que bajaba y llegó hasta mí y lo miré atentamente y vi en él los cuadrúpedos y oí una voz que me decía, o sea, todo está en intenso. Vino hacia mí, yo lo vi y lo vi atentamente, o sea, él está aquí narrándolo en un modo testimonial y es otra la manera. Él está dando testimonio además delante de la comunidad cristiana que lo está interpelando. Él tiene que ser más intenso, él tiene que ser convincente en lo que ha visto. Y él aquí lo está haciendo porque es mucho más intenso que la mera narración que hizo Lucas de esa historia. También hay una diferencia pequeña también, pero en 10:12 aparecen 3 categorías de animales. Y en 11:6 aparecen 4. ¿Cuáles son los animales? ¿Cuál es la categoría adicional? Dice aquí, cuadrúpedos, bestias, reptiles y aves. Bestias, exactamente. Es un detalle más. 4 vivientes, otra realidad, otro estilo más apocalíptico. 4 más bestias. Las bestias, claro, todos son bestias. Un poco también nosotros quizás, pero no es eso. Aquí hay una conformación diferente. Bestias. Y también aquí hay otro detalle interesante. Y acuérdense que ahora va a volver a la comunidad de Jerusalén, donde se conocen las citas bíblicas de memoria. Y fíjense qué diferencia va a haber curiosa que va a ser cuando va a decir la réplica de Pedro, que no ha comido jamás. Miren, 10:14. Dice en 10:14. Pedro contestó, de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada profano e impuro. Jamás he comido nada profano e impuro. Fíjense lo que dice aquí en 11:8.
Y respondí, de ninguna manera, Señor, pues jamás entró en mi boca nada profano ni impuro. Entrar en la boca es un lenguaje de ley, de la ley, un lenguaje hebreo, arameo puro. Y una referencia a esto, vamos a hacerla, vamos a buscar Ezequiel, por favor. Ezequiel 4:14, donde le dijeron algo parecido a Ezequiel, y Ezequiel respondió en la forma aramea, hebrea de responder. Fíjense en 4:14. Que Yahvé le dijo en el 13, así comerán los israelitas su alimento impuro en medio de las naciones donde yo las arrojaré. Y miren lo que dice. Yo dije, o sea, Ezequiel, yo dije entonces, Señor Yahvé, mi alma no está impura. Desde mi infancia hasta el presente jamás he comido bestia muerta o despedazada, ni carne corrompida entró en mi boca. Esa es una fórmula de la ley. No acuérdense de Jesús. No es lo que entra por la boca del hombre lo que lo hace impuro, sino lo que sale de ella. O sea que en la fórmula de la ley, en la fórmula legal, es que no entre por la boca o que salga por la boca. Esa es la manera. ¿Ven? Y en la narración no lo dice así. Pero cuando llega a dar un testimonio, usted cuando quiera dar un testimonio de su vida, sepa, tiene que averiguar bien a quién se lo está dando. Y saber adaptárselo al auditorio que se lo está dando. ¿Ven? Fíjense, aquí Pedro está dando cátedra de cómo dar un testimonio. Y dice, si se lo va a dar a los judíos, use la nota hebrea. Si se lo va a dar a los otros, no se meta a decir que el profeta, porque va a tener que explicar qué profeta. Sí, es interesante porque aquí la predicación tiene una retórica interesantísima, un factor de la retórica esencial, que ojalá todos nosotros en nuestras profesiones pudiésemos integrar, y es la capacidad de adecuarnos al auditorio. Si usted y yo supiésemos adecuarnos al auditorio cuando le habla a un jurado, cuando le habla a un cliente, cuando le habla a la esposa, cuando le habla a un niño, cuando le habla a cualquiera, aprender a adecuarse en sus discursos a quien está oyendo, eso sería genial. Ya está el 90% organizado. Y aquí Pedro lo está haciendo. Pedro cuando dijo, no, yo dije que jamás ha entrado en mi boca, Ezequiel 4:14. Caramba. O sea que iba siendo más convincente porque le iba hablando a un auditorio que gusta de las citas que aluden y el modo de decirlo que alude a la ley o al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en los judíos y sobre todo los partidarios de la circuncisión están enamorados del Antiguo Testamento, quieren todavía, tienen añoranza de seguir viendo en el Antiguo Testamento una ley a seguir cuando la nueva ley ya la ha dado Cristo y es el amor. En breve, regresamos con ¿Cuál es la verdad? Vamos ahora al relato, va a seguir ahora. Y Pedro ahora, en la justificación, va a entrar a explicar el relato de los mensajeros de Cornelio. Dice entonces, en aquel momento se presentaron 3 hombres en la casa donde nosotros estábamos, enviados a mí desde Cesarea. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. Y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto un ángel que se presentó en su casa y le dijo, manda a buscar en Jope a Simón, llamado Pedro, a quien te dirá palabras que traerán la salvación para ti y para toda tu casa. Aquí el relato del mensajero de Cornelio, como el Espíritu Santo, hay fuerza, el Espíritu Santo me dijo, está dando testimonio de que no fue él, sintió el impulso del Espíritu. Después el relato de Cornelio que le dice que un ángel se le apareció. Un ángel es un mensajero de Dios. Entonces, como ellos van a tener, cuando aparece una visión de un gentil, ahora hay que examinar muy claramente a ver si la gloria de Yahvé queda evidente en esa visión. Porque para un judío el modo de discernir de que una visión de un gentil, de uno que no es judío, tiene que ser cómo queda Yahvé parado. Y depende de cómo quede Yahvé parado allí, entonces la visión es verdadera o no. Por eso le siguieron oyendo con desconfianza. Y él va narrando.
Una visión lo tuvo y entonces llegué a la casa y ahí estaba yo con los familiares, con toda la parentela. Esta historia deja al auditorio todavía en el, a ver cómo acaba esto. Mientras tanto, todavía no se le puede dar crédito hasta que no vea cómo acaba. Entonces continuará con el punto culminante, versículos 15 al 17. Había empezado yo a hablar cuando cayó sobre ellos el Espíritu Santo, como al principio había caído sobre nosotros. Me acordé entonces de aquellas palabras que dijo el Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios le ha concedido el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poner obstáculos a Dios? Punto culminante. Argumenta. Dios actuó. Dios concedió. Yo sé cuál es el don del Espíritu. Lo sabemos, hermanos. Y lo mismo que tenemos nosotros, lo recibieron ellos. Ellos recibieron el don del Espíritu Santo. Porque yo conozco, ustedes y yo somos testigos de la experiencia. Entonces, ¿quién soy yo para poner obstáculos a Dios? Esa pregunta con la que cierra el discurso es irrebatible. ¿Quién puede discutir esto? ¿Quién puede ir contra la obra de Dios? ¿Quién puede, ante un testimonio, negarse? Acuérdense que un testimonio es válido cuando hay dos o más. ¿Y cuántos hay ahí? 7, con Pedro. 6 más Pedro, 7. 7. 7 testigos. Un testimonio pleno. 7 personas que den testimonio, plenitud del testimonio válido. No hay discusión. Si son 7 los testigos, 6 más Pedro, no hay que discutir. Simplemente hay que alabar a Dios. Y eso es lo que hace. Dice el versículo 18. Al oír esto se tranquilizaron y glorificaban a Dios diciendo, así pues, también a los gentiles se les ha dado Dios la conversión que lleva a la vida. Bueno, aquí eso era el gran descubrimiento. Si Dios ha actuado, ha mostrado su voluntad. Y si Dios ha mostrado su voluntad, nadie se puede oponer. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dios quiere la salvación y la vida eterna para los gentiles también. Entonces entendieron que la misión de la iglesia es mucho más. Para ellos la misión de la iglesia era alcanzar a Jerusalén. Pero ahora, con ese desbalance que provocaba que hasta en Cesarea ahora recibían los incircuncisos. ¿Cuántos incircuncisos habrá en el mundo entonces? Y es para todos entonces. Esto era una reformulación total de la misión de la iglesia. La iglesia se iba expandiendo, pero creían que iba a llegar hasta los límites de Jerusalén, los límites de Israel. Sin embargo, Palestina y al máximo la diáspora. Pero no es así. Dios acaba de romper puentes, acaba de romper barreras y ahora en ese episodio, con ese episodio de Pedro, la iglesia entendió por fin lo que Jesús le había dicho, que la misión de la iglesia era universal para todos los hombres. Prediquen a toda criatura. Sí, sí, más allá de Israel, más allá de Palestina, más allá de la diáspora, a los gentiles, a los incircuncisos, a los samaritanos, a todos. Entonces por esto aquí no se objetó más. El apoyo a Pedro de los apóstoles todavía ahora va a trabajarse bien, pero va a tener problemas con la iglesia. Miren, Pedro se ha ganado solamente ¿a quién? A los hermanos y apóstoles. Así comenzó pero Pedro va a tener ahora que lidiar con las rencillas al interno de la iglesia. No porque hay un decreto, todo el mundo entiende un cambio de actitud. La iglesia cambia de actitud lentamente y a veces nunca cambia del todo. Pero la iglesia, no porque usted convirtió a la cabeza, a la cuadrilla de cabeza, no por esto está convencido todo el mundo. Todavía va a haber problemas. Y Pedro va a comenzar a ser perseguido. Lo van a meter en la cárcel. Pedro va a tener dificultades a partir de ahora. Porque Pedro ha comenzado el camino de su mano. Abrirse a los hombres es abrirse con enfrentamiento con aquellos que tienen prejuicios. Ahora vamos a comenzar con un episodio. Hay una interrupción ahora
que va a ser un episodio muy hermoso, la fundación de la iglesia de Antioquía. Antioquía. Este será los versículos del 11 al 19 al 30. Este va a ser, vamos a ver cuál es el interés, por qué Lucas va a tener un interés muy particular en este episodio. La primera evangelización. Vamos a ver cómo los que se habían dispersado cuando la tribulación originaria a la muerte de Esteban llegaron en su recorrido hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Miren qué interesante aquí. El versículo 8:4 tiene varias secciones que se le fueron insertando. Por ejemplo, el 8:5 en adelante, usted puede decir, si usted leyera el texto hasta aquí y de aquí va para acá y sigue, ese texto es lineal. Pero si y aquí estamos hablando de Felipe, aquí va a seguir con Felipe. Pero si ahora de repente usted lee hasta el 8:4 y se va al 9:1 y vamos a hacer la prueba y sigue de ahí en adelante, ahí va a tener Saulo y es lineal, perfectamente. O sea que como que hay ramificaciones ahora. Es impresionante en este texto cómo se va a hacer. Si hace eso con 9:32, va a venir el episodio de Pedro, el que hemos hablado nosotros. Y ahora también 11:19 y siguiente, la iglesia de Antioquía. O sea que ahora de repente vamos a ver cómo de un relato salen 4 relatos. O sea, 4 partes diferentes, donde cada una se dedica a terminar esto completamente al final de 9:1, se dedica a terminar esto, se dedica a terminar estos ciclos, son ciclos. Entonces, ¿por qué? Porque todos son ciclos que tienen una catequesis cuando la lee completa. A lo mejor las 4 cosas ocurrieron al mismo tiempo, pero ahora las va a narrar cada una por separado para que cada una pueda entenderse la dinámica que va llevando. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer una prueba con una. Agarramos el 8:4, ¿verdad? El 8:4 dice, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando la buena nueva de la palabra. Y Felipe bajó a una ciudad de Samaria y le predicaba a Cristo. Ese está claro. Pero ahora vamos a hacer lo contrario. Ahora, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando la buena nueva de la palabra. Entre tanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos, se presentó al sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque apenas acaba Saulo apenas acaba de aprobar la muerte o sea que ahí sigue Saulo, con la misma hazaña que había antes. Hacemos lo mismo todavía, con 8:4 y 9:32. Los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando la buena nueva de la palabra. Y dice 9:32, Pedro, que andaba recorriendo todos los lugares, bajó también a visitar a los santos que habitaban en Lida. Así que cada uno de estos es un relato que viene. ¿Qué quiere decir esto? Esto está diciendo, todo esto ocurrió fruto de ¿qué? De la muerte de Esteban. La muerte de Esteban, y yo lo había dicho antes, fue la que desencadenó todo el camino de la dispersión y de la predicación de la palabra. ¿Ven? Y se hizo de 4 maneras diferentes, a través de Felipe, a través de Saulo, a través de Pedro y a través de Bernabé y Saulo, después también la iglesia de Antioquía. ¿Y quién sabe cuánto más? Aquí nada más hay 4 relatos de cómo se expandió la iglesia fruto de la muerte de Esteban. La muerte de Esteban desencadenó también la persecución de Pablo o Saulo, y eso provocó que se fuera la buena nueva. Pero vamos a ver ahora, viendo esto, vamos a ver lo que va a pasar aquí. Llegaron el 11:19. Los que se habían dispersado cuando la tribulación originada a la muerte de Esteban, llegaron en su recorrido hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. ¿Qué le parece? Aquí hay un relato que comienza raro. Fenicia, Chipre y Antioquía. ¿A quién está comparando? ¿Papa con papa o habichuela con zanahoria? Son 2 regiones y una ciudad. Chipre, una isla que es una región
Después, ¿cuál es la otra? Fenicia, todo lo que Biblo, Tiro, Sidón, lo que sería el Líbano. Y Antioquía, una ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que está apuntando el relato hacia la ciudad, hacia el punto. Es como que yo dijera Portugal, España y París. Ah, nos vamos para París. O sea, cuando uno hace tan específico, uno quiere decir que el relato inmediatamente está apuntando hacia algo que va a ocurrir en el más puntual que va a ser en este momento Antioquía. Es una ciudad. En breve, regresamos con ¿Cuál es la verdad? Antioquía. Hay que dibujar un poco aquí. Aquí está la península de Turquía. Voy a tratar de ver cómo. Ahora tengo que añadir aquí algunas cosas, más detalles. Y aquí la isla de Chipre. Aquí vamos a dibujar a Tarso. Aquí vamos a dibujar a Antioquía. Y aquí por aquí va a estar Jerusalén. Jerusalén está a 750 kilómetros más o menos de Antioquía. Y Antioquía, Tarso y Chipre están más o menos a 100 kilómetros, con un triángulo casi perfecto de 100 kilómetros. Así que está. Esa es la situación geográfica donde vamos a ir ahora. Antioquía. Antioquía está en la actual Turquía. Es una ciudad de Turquía donde se llama ahora mismo Antakya. Antakya y está en la provincia de Hatay, en Turquía. Está en las orillas del río Orontes. Fue fundada 30 kilómetros adentro. 30 kilómetros adentro del mar, a orillas del río Orontes. Fue fundada por Seleuco I Nicátor. Este fue fundado en el año 300 antes de Cristo, por allí. Y esto pertenece a lo que sería el Imperio Turco. El Imperio Turco se desarrolló una parte de Turquía y heredó todo lo que va a ser hasta Pakistán y Afganistán. Toda esta región va a ser el Imperio Turco. El Imperio Turco va a ser el heredero del Imperio Griego. El Imperio Griego, que ha sido de los más grandes hasta la llegada del Imperio Romano. El Imperio Griego era el grandioso imperio que fue expandido por el gran Alejandro Magno. Cuando cae el imperio queda sin vigilancia. Y los seleucidas, que son turcos, comenzaron a correr y a poner verja, a poner valla, eso es suyo. Pero hubo un problema, que no había manera de poder controlar todo, porque llegaron a tener 3 millones de kilómetros cuadrados. 3 millones de kilómetros cuadrados de casi la mitad de Europa entera, un poco más. O sea, es una cantidad de terreno para allá que había dificultades para poder controlar. Y la primera capital del imperio seleucida fue Babilonia, en el año 300. Por el 300 Babilonia. Pero después, con el tiempo, el imperio no tuvo la capacidad de controlar todo y se fue achicando. Se fue haciendo más pequeño y en el año 240 ya pasó, como se fue haciendo cada vez más pequeño y se fue orientando hacia, o sea, el Concón estaba aquí en Europa, el mundo griego, todo estaba, Macedonia, todo estaba por aquí y todo el mundo quería ir para allá. Dejaron toda la región y saltaron de Babilonia, y en el año 240 la capital del Imperio Turco pasó a ser Antioquía. Antioquía, capital de un imperio que ya en el año 100 antes de Cristo tenía cerca de 100.000 kilómetros cuadrados. Y ya después, cuando llega el momento en que llega el mundo romano, ya Antioquía dejó de ser imperio y Antioquía pasó a ser provincia romana de Siria, administrada por la provincia romana de Siria. O sea que Antioquía se redujo, pero así como se redujo, se hizo grande como ciudad. Llegó a ser la tercera ciudad más grande del mundo. Entonces, la ciudad más grande del mundo entonces era Roma, la grandiosa Roma. La segunda ciudad más grande del mundo, Alejandría. Y Antioquía era la tercera ciudad más grande del mundo, y sobre todo tenía una característica, que esto era, miren aquí en la geografía, cuando usted quería pasar de un sitio a otro, era lugar de tránsito.
Era una ciudad cosmopolita, lleno de culturas, lleno de apertura, lleno de comercio. Una ciudad abierta al mundo. O sea, Antioquía era la ciudad de las más importantes que podía tener el Imperio Romano. Entonces, por esto, aquí viene un punto. Mientras se estaba predicando, la predicación se hacía solamente a los judíos. Pero aquí comienza la iglesia en Antioquía a hacer obra. ¿Quiénes son de Antioquía? Primero, entre los 7 diáconos que había, ¿se acuerdan si había uno? Había uno que era un prosélito, que era de Antioquía. ¿Cómo se llamaba? Nicolás. Nicolás era de Antioquía. También, de muy cerca de allí, ¿quién era de muy cerca de allí? Pablo. ¿Quién era también muy cercano allí? ¿Quién era de Chipre? Bernabé. Ya que no saben, ¿quién más era de Antioquía? El mismo Lucas, el que está escribiendo. O sea, a Lucas le interesa la narración y además él debió haber sido testigo de los inicios de la iglesia de Antioquía y él quiso meter su propio testimonio. Yo también vi algo y él va a comenzar aquí a hacer la historia de su propia iglesia, de él. La tradición señala de que Lucas era de Antioquía y él quiere mostrar también cómo toda esta corriente de gracia que se abrió hacia el mundo también llegó hacia su ciudad. Porque es como decir, de ahí soy yo. Es como un orgullo de decir que él es de Antioquía también. Entonces, estaba a punto de convertirse en una gran ciudad del cristianismo gentil. Los apóstoles y los hermanos, los que se habían dispersado durante la tribulación originaria a la muerte de Esteban, llegaron en su recorrido hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Ya saben la ciudad que es Antioquía. Sin predicar la palabra a nadie más que a los judíos. Vea qué cosa. Cuando hubo la dispersión, cuando hubo la persecución en Jerusalén, los que llegaron a Antioquía solamente le predicaron a Cristo a los judíos. Y los demás, ¿qué había que hacer? Pero había entre ellos algunos chipriotas y cirenenses que venidos a Antioquía hablaban también a los griegos y les anunciaban la buena nueva de Jesucristo. Parece que había algunos por lo menos que eran un poco emprendedores, un poco abiertos. De Chipre, ¿quién es de Chipre? Bernabé, habrá pasado por allí. ¿Quién es de Cirene? Simón de Cirene, el cirineo, y sus hijos, seguramente. Dice la tradición, cuenta que ellos estuvieron en Antioquía, en ese inicio de la evangelización. Vamos a ver, aquí está diciendo que entonces que la mano del Señor estaba con ellos y un crecido número recibía la fe y se convertía al Señor. O sea que la primera predicación en Antioquía a los gentiles comenzó a aprender de una vez. Y entonces esto llega a óigame, Jerusalén tiene no sé qué tienen ellos. Tienen unos chismosos, no sé cómo es, pero se enteran de todo. Se van enterando de todo lo que va pasando. Y entonces aquí, mientras hay un avivamiento, comienza el lío. Dice, la noticia de esto llegó a los oídos de la iglesia de Jerusalén y entonces decidieron enviar a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a permanecer con corazón firme unidos al Señor, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe, y una considerable multitud se agregó al Señor. Los líderes de Jerusalén reconocieron que había algo nuevo y quisieron ir a investigar. Acuérdense que ya no estamos hablando ya de Cesarea, aquí. Estamos hablando de 750 kilómetros. ¿A quién mandamos allí? Mándenme a Bernabé, que total, él es de por allá. Él es de por allá, él sabe. Él se menea por aquí, él sabe moverse por acá. Él es de Chipre. Vamos a enviar a Bernabé, que es un hombre reconocido. Y entonces, aquí hay algo interesante. Los de Jerusalén sienten como la necesidad de ser los vigilantes de lo que va ocurriendo en el mundo entero. ¿Ven? Aquí hay un sentido de iglesia, donde hay una iglesia madre. O sea que aquí en Jerusalén comienza ya un celo por lo que va ocurriendo en las demás iglesias. No es que cada uno se vaya por su lado. No son iglesias por separado. Aquí hay una capitanía, aquí hay uno que comanda, que es Pedro,
y los apóstoles y van mandando a las diferentes iglesias y se va creando un vínculo. No son las iglesias, es la iglesia. Porque sigue siendo Pedro y los apóstoles una cabeza que va dando a entender que la iglesia solamente se puede mover si tiene cabeza. No puede haber predicación a lo loco. No puede haber, tenemos que predicar como locos, pero después nos tienen que agarrar y tienen que orientarnos, porque hay un lineamiento que hacen los apóstoles, que no lo pueden hacer los demás. Los sirineos que estuvieron allí, los sirenenses o los chipriotas que estuvieron allí, necesitaban ahora de que Bernabé, un delegado apostólico, fuera para allá y verificara qué está pasando y verificar la autenticidad de la experiencia que está pasando allí. Bernabé, apóstol. Apóstol en un sentido más amplio. Miren lo que dice, por ejemplo, 2 Corintios 8, 23. En un momento determinado, Pablo va a decir, en cuanto a los demás hermanos son los apóstoles de la iglesia y muestren la faz de la iglesia en su caridad y la razón de su orgullo respecto de ustedes. Apóstoles comienza a tener una visión más amplia. Apóstol, ¿qué quiere decir en griego? Enviado. Y están los apóstoles de Jesucristo, los 12, en un sentido los 12, y otra cosa es comienza a surgir un ministerio apostólico, que son los delegados apostólicos, que son los que los apóstoles envían como una comisión de ir a chequear. Pasa mucho, por ejemplo, nuestro cardenal, como otros cardenales, son los delegados apostólicos a encuentros donde el Santo Padre no puede ir. Y le dicen a él, ve por mí, ve a verificar y ve a traerme noticias de lo que está pasando allí. Sigue siendo todavía esa delegación apostólica que ahora se le acaba de encomendar a Bernabé. Bernabé es el encargado ahora de ir a verificar qué está pasando. Versículo 25. Partió para Tarso en busca de Saulo. Y en cuanto le encontró, le llevó a Antioquía. Y estuvieron juntos durante un año entero en la iglesia. Y adoctrinaron a una gran muchedumbre. En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Así fue. La magnitud de la misión es grande. Bernabé llegó y dijo, córchole, pero ¿cuánta gente me han convertido? Necesito otro. Y una vez subido allá, 750 kilómetros, no puede pedir pasaje, no tiene millas para volver con América. Entonces tiene que buscar ayuda donde está cerca y sabe que hay uno. Bernabé, ¿cómo conoce Bernabé a Saulo? Es el que le cree. ¿Se acuerdan? El Bernabé es en el capítulo 9, 27, cuando Pablo se convierte y nadie cree en él, todo el mundo desconfía de él. Bernabé le creyó, lo llevó donde los apóstoles y le contó cómo se le había aparecido en el camino. Bernabé era un hombre generoso. Se había convertido, había dado un terreno y lo había puesto a los pies de los apóstoles el valor del terreno. Hombre bueno, como lo describen en Antioquía, un hombre bueno. Y Pablo ahora era la solución. Fíjense, aquí hay una cosa, aquí hay un asunto de región que facilitaba todo. Y esto es muy importante entender que la iglesia ahora dice, nosotros nos quedamos aquí y vamos a crear otra red y vamos a crear otra red y ahora la iglesia comienza a ser una red en donde la cabeza es una, sin embargo, siguen habiendo redes que siguen estando en vínculo íntimo con los apóstoles y tiene que haber comunión con la iglesia. No hay misión si no es en comunión con la jerarquía. No hay misión si no es en contacto con los apóstoles, con los que están en nombre de los apóstoles. Por eso es importante, esto es una línea muy importante para entender cómo la iglesia creció. No creció a lo loco. Aquí estamos viendo una iglesia que se está organizando y que se está organizando de la manera como la estamos viendo ahora, aunque claro, en el siglo XXI con mecanismos mucho más sofisticados. Pero es este tipo de organización que estamos viendo que le dio inicios a la evangelización por primera vez fuera de una iglesia que se comienza a fundar. La iglesia en Antioquía, que va a ser una iglesia importantísima. Estuvieron un año entero allí.
Fíjense una frase muy interesante. Estuvieron juntos durante un año entero en la iglesia. Ya por primera vez comienzan a hablar de la iglesia. Ya no es las iglesias. No son las iglesias aquí, las que están por allá. Ahora estuvieron un año en la iglesia. La iglesia ya es la comunión. Ya comienza a verse un sentido de iglesia como cuerpo. ¿Me explico? Y es muy importante que nosotros como cristianos solamente podamos vivir como cristianos, como un cuerpo unido en comunión a todos los cristianos, a todos los creyentes. No podemos estar en desunión con los demás creyentes en Cristo. Si no, eso no es iglesia. Allí no hay iglesia. Y donde no hay iglesia, no puede estar Cristo. No puede estar Cristo en donde no se manifiesta el amor entre los discípulos. En eso conocerán que son mis discípulos, en el mucho amor que se tienen entre ustedes, dice el Señor. Entonces aquí los creyentes se le llaman iglesia y comienza la catequesis. Y adoctrinaron, catequizaron. Ahí fue la catequesis, allí comenzaron de cero, allí tuvieron que explicarle, mire, Abraham es este, y este fue Isaac, y este fue Jacob, y este fue Moisés, y así, y Jesucristo es el cumplimiento de esto. Los adoctrinaron y finalmente estos se convirtieron en cristianos. Tenían una característica. En Jerusalén usted no puede hablar de cristiano. ¿Por qué? Porque ahí están los judíos, ahí están los romanos, ahí está el rey Herodes, ahí están los que sí, ahí están los que no. Jerusalén siempre ha sido un lugar muy complicado para hablar, todavía lo es. Vaya a Jerusalén y verá el lío que hay allá. Es una confusión. Pero no, en Antioquía se puede. Es una ciudad liberal, una ciudad cosmopolita, se puede hablar. Y los cristianos nada más que hablaban de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo. Los Cristos. Esos son los Cristos, los que vienen hablando del Cristo, los cristianos. Y recibieron el nombre de cristianos porque hablaban libremente de Cristo. Y por esto esta fue una ciudad importantísima, tanto así que no mucho tiempo después va a tener que haber allí un gran obispo, que va a ser el obispo San Ignacio de Antioquía, que va a ser un obispo que va a marcar unas pautas en la iglesia con 7 hermosísimas cartas a las diferentes iglesias particulares para mantener la unidad. Y siempre con la belleza de la carta a los romanos, San Ignacio de Antioquía va a ser el primero que va a comenzar a sugerir a la iglesia de Roma, a la iglesia que preside en la caridad. O sea que ya con Ignacio de Antioquía, apenas acabando el siglo I, casi a finales del siglo I, ya se comienza a decir la iglesia cabeza, la iglesia madre, la iglesia que preside en la caridad, en la carta a los romanos, lo dice, es la iglesia de Roma. Ya Pedro se ha ido a Roma, ya Pedro ha muerto en Roma, ya ha estado Lino y ya está Clemente y ya la iglesia continúa en la sucesión apostólica desde la cátedra de Roma.